Nadie recordaba exactamente cuándo la Tierra se quedó en silencio. En un momento estábamos gritando, protestando, rogando a las estrellas por misericordia, y al siguiente, las transmisiones se detuvieron. Los imperios alienígenas lo ignoraron como si fuera un asunto menor, inconveniente, una chispa apagada en el vacío. Después de todo, la Tierra era aún un mundo atrasado, un mundo primitivo que apenas se habían molestado en catalogar. No éramos una amenaza, no éramos incluso interesante en los grandes consejos de las estrellas. Nos consideraron un fracaso de la selección natural. No se dieron cuenta de que el silencio no era rendición. El silencio era una estrategia. Había comenzado décadas antes, cuando los primeros barcos del sindicato Andari atravesó la atmósfera terrestre. Esperaban un pueblo demasiado débil para resistir. Nos atacaron ciudades duras reducidas a polvo, esclavizadas a millones y despojadas de nuestros océanos, sus preciosos minerales. Los supervivientes fueron conducidos a campos o abandonados a su suerte. Las ruinas. Los extraterrestres pensaron que ese era el final de la historia. Pero los humanos tienen un defecto peculiar. No nos rompemos fácilmente. Ocultos en las profundidades bajo las montañas y los fondos oceánicos en túneles subterráneos desmoronados y búnkeres olvidados, la humanidad construimos. Rescatamos tecnología de los restos que dejó el Andari. Diseccionamos sus máquinas. Entendimos su lenguaje, entendimos sus armas. Copiamos lo que pudimos, innovamos lo que pudimos. No pudo, y silenciosamente lo juntó todo para crear algo nuevo, algo aterrador. La galaxia siguió adelante, olvidándonos. La flota de Andari se trasladó a un planeta más grande, objetivos, mundos más ricos. Solo una fuerza esquelética permaneció en órbita. Una muestra la guarnición tenía como objetivo más satisfacer las necesidades políticas que cualquier otra cosa. La arrogancia nos aisló, nos dio tiempo, nos dio un propósito. Cuando el primero de los Dreadnoughts se liberaron del hielo de Groenlandia, no enviaron ninguna advertencia, ninguna una emisión orgullosa, sin declaración de independencia. Surgió del hielo como un leviatán, oscuro y silencioso con placas de aleación alienígena cosidas con partes humanas. Terquedad. La guarnición ni siquiera lo notó hasta que fue demasiado tarde. Cuando los cañones de los Dreadnoughts despertaron, cantaron una canción que las estrellas no habían escuchado en milenios. Pura rabia sin filtros. Las estaciones orbitales se desintegraron bajo barcazas fulminantes de proyectiles cinéticos y lanzas de plasma. Su elegante diseño Andari se arrugó como hojalata bajo los acorazados. Furia. Sus llamadas de refuerzos fueron interceptadas, bloqueadas, silenciadas justo cuando fácilmente. La Tierra ya no solo sobrevivía, estábamos cazando. Recuerdo estar de pie sobre el hormigón agrietado de New Boston, mirando los escombros en llamas caer del cielo. La gente vitoreaba, con los puños en alto, y las lágrimas abriéndose camino a través de la mugre. Sus rostros. No era solo venganza, era algo más profundo. Una oleada primaria punto de esperanza. Algo que no nos habíamos atrevido a sentir durante generaciones. El primer Dreadnought fue llamado Venganza. Un nombre elegido no por algún comandante o general. No teníamos esos ya no. Pero por un mecánico que había soldado la última pieza de su casco. Un nombre susurrado en los búnkeres, pintadas con letras rojo sangre en sus flancos blindados. No nos detuvimos en una. En cuestión de semanas, dos más surgieron de las selvas del Amazonas, cosidas entre sí, por tribus que alguna vez se creyeron perdidas para el mundo. Otra se abrió paso con garras de las ruinas derruidas del viejo Shanghái. Los Dreadnoughts no estaban limpios ni pulidos o bonitas. Eran brutales, eran monstruosas y eran nuestras. Cuando el Ander se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y entró en pánico, enviaron una señal de socorro a toda la galaxia. Suplicaron refuerzos. Pero para cuando se reunieron las flotas de respuesta, la Tierra ya estaba repleta de acero y furia. La galaxia creía que la Tierra estaba indefensa. Se equivocaban. Habíamos estado en silencio porque nos preparábamos para gritar. El mensaje de que la Tierra se había elevado se extendió por las estrellas como incendio forestal. Al principio nadie lo creyó. ¿Cómo podría un mundo conquistado y destruido, unas especies primitivas contraatacan? El Consejo de los Nueve, el autoproclamado los árbitros del orden galáctico,
Desestimaron los primeros informes como insurgencias aisladas. Algunos gobernadores locales incluso se rieron. Nos llamaron una pequeña molestia, una infestación salvaje. No se reían cuando Venganza y sus hermanas Desafío, Wrath y Ashbourne arrasaron con la flota principal Andari como un puño a través del cristal. Llegaron esperando una limpieza, operación. Formaciones perfectamente coordinadas de elegantes cruceros y portaaviones del tamaño de ciudades, incluso algunos dreadnoughts propios. Los reales construidos con siglos de ingeniería extraterrestre. Creían que los números y la tecnología triunfarían, pero humanos no luchamos limpio. Luchamos como animales sin nada que perder. La batalla por la Tierra no fue una gran danza de estrategia y honor como la que los Andari estaban acostumbrados. Fue brutal, fue un desastre. Usamos todo lo que teníamos. Misiles alienígenas pirateados, imanes, cañones de riel que disparan trozos de chatarra urbana, torpedos de plasma improvisados tan inestables. A veces explotaban incluso antes de salir de la plataforma de lanzamiento. No importaba. Los dreadnoughts estaban diseñados para... Ningún ingeniero en su sano juicio esperaría que algo sobreviviera. Desafío. Recibió una descarga completa en su proa y siguió cargando hacia adelante, con los motores sangrando. Plasma. Las armas aún escupen muerte. Wrath perdió la mitad de su blindaje al principio. Pelea, pero usó el núcleo de su reactor expuesto como un ariete, estrellándose contra una nave de comando Andari y destrozándola. 2. Y desde el suelo, desde las ciudades destrozadas y las fortalezas ocultas, lanzamos ola tras ola de ataques. Viejos misiles balísticos intercontinentales que habíamos reacondicionado con tecnología alienígena, cazas híbridos construidos a partir de reliquias del F-22 y motores antigravedad robados, incluso orbitales soldados de asalto con trajes rudimentarios remendados con desesperación y genialidad. No pedimos la rendición, no dimos advertencias, los Andere gritaron la retirada. No fue una batalla, fue una ejecución. Y cuando terminó, cuando el último portaaviones Andari se quemó en la tierra-atmósfera, lloviendo restos fundidos sobre el Pacífico, los sobrevivientes de la humanidad se encontraban en las ruinas, magullado, ensangrentado y victorioso. Habíamos hecho nuestra declaración. La Tierra no era un mundo esclavista, ni una colonia olvidada, ni una nota a pie de página éramos la tormenta. Pero sabíamos que la galaxia no se quedaría de brazos cruzados. Vamos. El Consejo de los 9 no iba a fingir que esto no había sucedido. Ahora la Tierra era una mancha en su pequeño imperio perfecto, una bofetada en la cara para su autoridad. Y peor aún, si pudiéramos alzarnos, otros también podrían. Dimos la galaxia una idea que nunca podría matar. Así que no esperamos a que vinieran. Mientras debatieron, conspiraron y enviaron exploradores para explorar los límites de nuestro sistema, la humanidad ya estaba construyendo más barcos, más rápidos, más letales, más locos que todo lo que el Consejo había visto. Desmantelamos cada naufragio de Andari hasta dejarlo en su estado original. Huesos. Saqueamos sus bancos de datos, revertimos sus secretos, recablearon su tecnología para crear nuevas armas brutales que apenas podían reconocer. Surgieron nuevos dreadnoughts, no los monstruos toscos y desesperados que habíamos construido en primero, pero verdaderos terrores elegantes y letales, diseñados por ingenieros humanos que ahora entendí exactamente cómo romper la tecnología alienígena, mejor que los alienígenas, ellos mismos. Les dimos nombres que resonaron en las estrellas. Furia, retornado, olvido. Y detrás de cada nave, cada misil, cada espada de acero, había una voz susurrando el mismo mensaje. Recordamos cada atrocidad, cada ciudad convertida en cenizas, cada niño arrastrado en cadenas, cada grito ignorados por una galaxia que había decidido que no valía la pena salvar la Tierra. Recordamos y veníamos. Los dreadnoughts ya no eran solo defensa, eran nuestra respuesta, eran nuestra venganza. La primera señal real de miedo del Consejo llegó cuando cayó el mundo colonial de Tribar. Tribar no era un lugar cualquiera, Mundo. Era una joya del sindicato Andari, una metrópolis resplandeciente, contra campos interminables de cultivos artificiales y océanos tan claros que se podían ver los arrecifes desde la órbita. Nunca había sabido guerra. Apenas había conocido la violencia. Era un premio,
un símbolo de el dominio y la civilidad del Consejo. Un mundo perfecto hecho por manos iluminadas. Lo destrozamos en una sola noche. La flota que descendió sobre Tribar no era grande. Apenas una docena dreadnoughts escoltados por un enjambre heterogéneo de corbetas y fragatas Andari, reutilizadas ahora tripulados por humanos furiosos. No trajimos diplomáticos. No trajimos ultimátums. Trajimos fuego. La primera advertencia que recibieron los triaranos fue cuando Oblivion rompió su anillo de defensa orbital por la mitad, con una sola descarga. Enormes fragmentos de metal retorcido llovieron, desde el cielo, encendiendo los cultivos y haciendo hervir los océanos en algunos lugares. Su gobernador intentó iniciar negociaciones, ofreció tributo, ofreció rendición. Lo ignoramos. Nuestro territorio, fuerzas desplegadas como un mazazo, naves de desembarco que parecían meteoritos en llamas, se clavaron en sus pulidos ciudades, descargando soldados con trajes exoblindados remendados con tecnología terrestre de décadas de antigüedad y escudos alienígenas. No nos molestamos en retener territorio. No estábamos allí para conquistar. Estábamos allí para enviar un mensaje. Las fábricas estaban destripados. Los puertos espaciales se convirtieron en cráteres humeantes. Sus reservas de comida, la manada de su terraformación fueron salados con fuego químico. Las torres de transmisión fueron hackeado para repetir un mensaje simple una y otra vez en todos los idiomas del mundo. Consejo. La Tierra recuerda. Los civiles se salvaron, en su mayoría. No éramos monstruos, pero cualquiera que vistiera el uniforme del sindicato, a cualquiera que sostuviera un arma contra nosotros, a cualquiera que se atreviera a llamar a la humanidad alimaña, no se le mostró ni una pizca de misericordia. Para cuando salimos, Trabar era una cicatriz ennegrecida y ardiente visible desde la órbita. La galaxia lo notó. De repente la Tierra no era solo una pequeña rebelión. Éramos un contagio, un fantasma, una pesadilla susurrada en los salones del Consejo y reuniones informativas militares. El reclutamiento en los mundos del borde exterior se desplomó. Esclavos en las colonias mineras comenzaron a amotinarse, gritando cánticos de guerra humanos en idiomas. El Consejo creía que había sido aniquilado. Los convoyes comerciales se desviaron, huyendo de todo el territorio. Sectores donde los dreadnoughts humanos habían sido vistos por última vez. El Consejo intentó tomar represalias. Claro que siempre lo hacen. Enviaron a la 12ª Expedicionaria Fuerza, una armada lo suficientemente grande como para aplastar la mayoría de los sistemas sin despeinarse. Veteranos, almirantes curtidos en la guerra, naves capaces de arrasar continentes. No, los enfrentamos de frente, los guiamos a la nebulosa de la hélice, donde las tormentas magnéticas quemaron sensores y ionizaron armas. Los provocaron, los acosaron, cortaron sus líneas de suministro y los arrastraron más profundamente y más profundo en el caos. Cuando la flota principal estaba indefensa y ciega, la venganza y Ashburn los golpeó como lobos desgarrando a un toro herido. En 3 días, la 12ª Expedicionaria La Fuerza dejó de existir. Su nave insignia, la Gloria de Tyrix, fue encontrada a la deriva. Con los motores destrozados, la tripulación del puente masacrada por grupos de abordaje que solo dejaron una cosa. Detrás, una bandera, la bandera de la Tierra, cosida a mano, revoloteando en el aire viciado y reciclado de su cubierta de mando. La fachada del Consejo se quebró. Entonces dejaron de llamarnos rebeldes. Empezaron a llamarnos algo peor. Una plaga del orden galáctico, una especie sin restricciones. Los humanos, los monstruos que arden mundos. Bien. Queríamos que se asustaran porque el miedo, como habíamos aprendido, era el único idioma que entendían. Y ahora lo hablábamos con fluidez. El Consejo de 9 habían construido su imperio sobre el miedo, sobre la creencia de que el orden podía mantenerse con suficiente fuerza y suficiente ejemplos hechos de aquellos que los desafiaron. Su historia fue escrita con sangre, en los huesos destrozados de quienes se atrevieron a alzarse. Habían visto rebeliones antes, cosas diminutas y desesperadas que surgieron y murieron en una generación. Nunca se habían enfrentado a algo como nosotros. Para cuando se supo de la caída de Tribar, cuando llegaron a los mundos internos del Consejo, el pánico ya estaba cundiendo. Los gremios mercantiles exigieron escoltas militares adicionales, al triple del costo.
Las colonias fronterizas susurraban sobre la secesión. Revueltas de esclavos se encendió como un reguero de pólvora por todo el borde. La humanidad no era solo una rebelión, ya no éramos más. Éramos una infección. Una que se propagaba a través de la podredumbre que el Consejo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Y así el Consejo tomó una decisión nacida del puro terror. Activaron el Verox. Protocolo. No era un arma en el sentido convencional, ni dreadnoughts, ni soldados, ni flotas. Era una plaga, un virus de bioingeniería, uno que el Consejo había creado en secreto hace mucho tiempo para situaciones como esta. Fue diseñado para propagarse rápidamente y matar más rápido, apuntando específicamente a los humanos, explotando las más mínimas peculiaridades de nuestra biología para hacerla imparable. La desplegaron a través de naves de operaciones encubiertas, elegantes y casi invisibles naves furtivas, que se deslizaban hacia territorios controlados por humanos, arrojando botes a la atmósfera antes de desaparecer en el vacío. Su plan era simple: matar a la humanidad, no en batalla, sino en las sombras, en silencio, eficientemente, sin el espectáculo de una guerra abierta, sin campos empapados de sangre, sin últimas batallas heroicas, solo una muerte lenta y agonizante susurrada a través de las estrellas. Las primeras señales llegaron en las afueras. Un puesto minero en las ruinas de la vieja luna reportó malestar repentino, tos, fiebre, hemorragia. Por él, para cuando alguien se dio cuenta de que no era natural, ya era demasiado tarde. Asentamientos enteros se fueron oscuro durante la noche. Al principio pensamos que estábamos acabados. A pesar de toda nuestra rabia, todas nuestras armas, no podíamos matar a un virus. No podíamos vencerlo con dreadnoughts. Era invisible, implacable y estaba matando a nuestra gente por miles. Yo recuerdo estar de pie en las enfermerías de la venganza, viendo filas de médicos de guardia llenas con hombres y mujeres que habían sobrevivido a los bombardeos orbitales, invasiones terrestres y tiroteos en la oscuridad, ahora abatidos por algo que ni siquiera podían controlar. Mira. Algunos lloraban, otros maldecían, algunos simplemente se quedaban allí mirando al techo esperando el final. Debería habernos destrozado, pero no lo hizo. Porque los humanos, cuando se ven acorralados, no solo luchamos, nos adaptamos. El Consejo pensó que nos rendiríamos y moriríamos. Ellos no entendían que la historia de la Tierra se escribía en plagas y supervivencia, desde la peste negra hasta la viruela, desde la guerra química hasta los inviernos nucleares. El sufrimiento estaba grabado en nuestro ADN. Se movió rápido. Las zonas de cuarentena aparecieron en cuestión de horas. Todos los médicos, todos biólogos, todos los químicos con formación media fueron reclutados para la lucha. Viejos médicos, las instalaciones de investigación, algunas enterradas durante siglos, fueron excavadas y reactivadas, atendido por voluntarios que sabían que se encaminaban hacia la muerte. Y de las cenizas de nuestra muerte, encontramos un milagro. No un cura, no al principio, pero algo mejor. Resistencia. Algunos de nosotros no enfermarse. Algunos que lo hicieron se recuperaron más rápido de lo que creíamos posible. Genético, valores atípicos, fenómenos de la biología, evolución en tiempo real. Extrajimos sangre, muestras, ADN secuenciado con tecnología alienígena pirateada. Y en cuestión de semanas, nuestros científicos habían creado una vacuna. No era perfecta. Dejó cicatrices y debilitó pulmones, músculos espasmódicos, pero significaba que no moríamos. Y una vez que supimos que podíamos sobrevivir, la ira volvió con más fuerza que nunca. El Consejo no solo había intentado matarnos, habían intentado borrarnos como a alimañas. No podíamos perdonarlo. Nosotros no lo harían. La siguiente oleada de ataques fue despiadada. Cazamos sus operaciones encubiertas, naves como lobos. Rastreamos todas las naves de despliegue Virox y las destrozamos. Con una venganza que aterrorizó incluso a nuestros propios aliados. Sin prisioneros, sin supervivientes, encontramos uno de sus laboratorios principales oculto en el cinturón de asteroides del sistema Torx. Una fortaleza enterrada en las profundidades. Roca, protegida de la detección. No importaba. Ashburn destrozó el asteroide con cañones de riel orbitales, reduciendo siglos de investigación a escoria fundida en segundos. Para por cada humano que intentaron matar, quemamos a 100 de los suyos. ¿Miedo? Ellos solo había probado el principio. El Consejo quería borrar a la humanidad.
En cambio, se habían forjado un enemigo que jamás olvidaría. El consejo la represalia había sido brutal, pero había fracasado. El virus Verox, su llamado arma definitiva, solo había endurecido nuestra determinación. Y ahora, la galaxia que una vez vio la Tierra como una brasa rota y comenzó a susurrar una nueva palabra con miedo. Venganza. No solo sobrevivimos a la plaga. Nos adaptamos, evolucionamos y desatamos una guerra. El Consejo no tenía idea de cómo contenerlo. Los mundos del Consejo siempre vivían tras muros, enormes defensas orbitales, flotas estacionadas en posiciones fijas, patrones, confiados en que ningún enemigo podría jamás llegar tan profundamente a su protección. Tierras centrales, su arrogancia había sido su armadura, ahora era su mayor debilidad. No lanzamos invasiones convencionales, no alineamos nuestras naves para el honor y la ceremonia como esperaban. En cambio, pasamos desapercibidos defensas externas usando tecnología de sigilo robada. Hackeamos sus redes de seguridad, reescribieron sus horarios de patrullaje y corrompieron sus sensores de largo alcance. SE convirtieron en sus pesadillas. El primer mundo en caer fue Bashara Prime, un consejo planeta del granero. No fue una batalla masiva, no hubo una última resistencia heroica, ni una feroz choque de flotas. No fue una muerte por 1000 cortes, pequeños equipos de comando, lanzado desde naves encubiertas, se infiltraba en las ciudades por la noche. Las redes eléctricas estaban saboteado, suministros de alimentos envenenados, comunicaciones interrumpidas. Cuando finalmente nos rebelamos, no fue con armas de fuego, fue con un ultimátum. Retírate de toda humanidad. Sistemas ocupados o ver cómo sus mundos arden uno a uno. No escucharon. Así que prendimos fuego a Bashara Prime. Los dreadnoughts descendieron de la órbita, golpeando el escudos planetarios hasta que se agrietaron como cáscaras de huevo. Una vez que las barreras fallaron, lanzamos ataques cinéticos. Varillas de tungsteno se aceleraron a velocidades casi relativistas. Golpearon con el fuerza de pequeñas armas nucleares, destruyendo guarniciones del Consejo y capitales por igual. No estábamos solo, ya no luchábamos por sobrevivir. Nos asegurábamos de que nadie volviera a olvidar la Tierra. La noticia se extendió más rápido que nuestras naves podrían moverse. Los mundos se rindieron incluso antes de nuestra llegada. Gobernadores del Consejo abandonaron sus puestos, huyendo en cruceros de lujo mientras sus ciudadanos se amotinaban y suplicaron protección. Algunos intentaron formar milicias, pero no tenían entrenamiento. No había unidad. Habían estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo, y nosotros habíamos sido forjados en fuego. Mientras tanto, el propio Consejo comenzó a fracturarse. Las especies más débiles, los que solo habían seguido las reglas del Consejo por miedo, comenzaron a cuestionarlo todo. ¿Por qué morir por un imperio que ni siquiera pudo proteger sus propios territorios? ¿Por qué obedecer a líderes que no pudieron detener a una sola especie primitiva, de forjar un camino de fuego a través de sus mundos? Las rebeliones estallaron en Eldra sectores. Los levantamientos de esclavos derrocaron a los gobernadores coloniales en todo el borde de Ghent. Incluso algunas flotas del Consejo se amotinaron, pues sus tripulaciones se negaron a luchar en una guerra que conocían. Ese perdió. Los líderes del Consejo, aristócratas hinchados y aterrorizados, se acurrucaron en sus palacios fortificados, enviando llamadas cada vez más desesperadas de ayuda, de unidad, de algo que pudiera detener la marea humana. Nadie respondió porque en el fondo sabían que no había salvación. No éramos diplomáticos, no éramos liberadores, no éramos conquistadores, buscando tronos o tributos. Éramos la consecuencia de siglos de crueldad finalmente desatados. Y aún así, a pesar de las victorias, a pesar del desmoronamiento de su poderoso imperio, sabíamos que no era suficiente. No todavía. Porque en el corazón del Consejo de los Nueve estaba el mundo de Tarso, un planeta tan fuertemente defendido que nunca había visto una flota enemiga en órbita. Su verdadero capital, su verdadero orgullo. Si quisiéramos acabar con el Consejo de una vez por todas, tuvimos que tomar Tarso. Teníamos que demostrarle a la galaxia que no habría más piedad. La flota se reunió. Venganza, desafío, ira, Ashburn, furia, olvido, y una docena más de dreadnoughts forjados con sangre, rabia y genio. A su alrededor pululaba una armada de buques de guerra rescatados y reconstruidos.
tripulados por supervivientes, por guerreros, por humanos que no tenían nada que perder. No difundimos una advertencia. No ofrecemos rendición. Simplemente fijamos el rumbo. Y mientras navegábamos hacia la oscuridad, los motores, ardiendo como estrellas furiosas, cada barco llevaba el mismo mensaje grabado en sus agujeros. La tierra recuerda. Tarso esperaba, y también lo hizo nuestro ajuste de cuentas final. La marcha final a Tarso no fue silenciosa. A través de cada ser humano barco, desde los imponentes dreadnoughts hasta los maltrechos fragatas, todavía marcados por viejas cicatrices de batalla, la música sonaba a todo volumen. Por los pasillos, viejas canciones de la tierra, gritos de guerra de una docena de culturas cosidas juntos, en un coro rugiente de desafío. Algunos cantaron, algunos rezaron, algunos... Simplemente me senté en silencio, afilando cuchillas o revisando armas una última vez, porque todos comprendieron que esta no era una batalla más. Era el final de una guerra que se había gestado durante siglos. Tarso se alzaba ante él, una joya envuelta en una armadura. Enormes plataformas de defensa la orbitaban en formaciones compactas, repletas de cañones de riel, cañones de plasma y escudos generadores. Flotas enteras patrullaban los cielos, con elegantes naves del Consejo relucientes. Bajo la luz de sus hijos gemelos, minas automatizadas flotaban en gruesos cinturones, alrededor de cada vector de aproximación posible. Si la Tierra hubiera intentado asaltar Tarso al principio de la guerra, nos habrían aplastado en minutos. Pero este no fue el principio. Ya no éramos los restos rotos y desesperados, éramos la muerte, afilado hasta el filo. Nuestro ataque no comenzó con un asalto frontal, sino con el inesperado. En las semanas previas a la aproximación final, los equipos de infiltración humana se habían deslizado en las capas externas de la red de defensa de Tarso. Algunos fueron lanzados desde naves furtivas, otros camuflados como equipos de mantenimiento del ayuntamiento o esclavistas. Lenta y metódicamente, infectamos los sistemas prístinos del Consejo con virus de nuestra propia creación. No biológicas esta vez, pero digitales. Y cuando los dreadnoughts humanos traspasaron el alcance del sensor y el virus se activó, se desató el caos. Las plataformas de defensa apuntaron sus armas hacia adentro, malinterpretando las naves del Consejo como enemigas. Las rejillas de escudos parpadearon y colapsó. Las formaciones de patrulla se dispersaron en la confusión. Las comunicaciones se bloquearon. Bajo una avalancha de señales falsas, la mitad de la flota de Tarso ni siquiera se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, hasta que rayos de plasma comenzaron a atravesarlos. Cascos. Oblivion lideró la primera oleada, su proa cortando los restos como una hoja. Babosas cinéticas del tamaño de autobuses se estrellaron contra naves averiadas, convirtiéndolas en restos fundidos giratorios. Cápsulas de abordaje lanzadas en densas descargas, chocando contra los cascos de las estaciones y desmantelando escuadrones de marines humanos blindados, brutal, implacable y armado, con armas diseñadas para la matanza a corta distancia. Tarso contraatacó. Por supuesto, los almirantes del Consejo no estaban insensatos, incluso destrozadas. Sus flotas eran monstruosas, y por cada barco que destruíamos perdíamos 2 o 3 de nuestros propio. Algunos dreadnoughts cayeron en llamas, rodeados y abrumado. Observé a Ashbourne, el dreadnought que había arrasado con el 12 o Fuerza Expedicionaria, recibe un impacto directo en su reactor, y explota en una descarga eléctrica. Una ola tan brillante que cegó la mitad de los sensores de nuestra flota. No redujimos la velocidad, no pudo. El buque insignia del Consejo, el Orgullo de Tarso, intentó reunir a un defensa cerca del Ecuador, donde la red de escudos se había remendado en el último minuto. Era una hermosa barco, elegante, curvado, bañado en capas de plata y oro, un testimonio de todo lo que el Consejo creía que eran. La venganza los enfrentó de frente. Allí no hubo discursos ni negociaciones, solo 2 máquinas de guerra titánicas destrozándose entre sí. Una ferocidad que hacía temblar las estrellas. Observamos desde cada barco, cada puente maltrecho mientras la venganza embestía a toda velocidad el Orgullo de Tarso, destrozando su armadura, lo destriparon de proa a popa. Las explosiones se extendieron a lo largo de su longitud. Las cápsulas de escape
disparados a ciegas al espacio, algunos destrozados por los escombros antes de que pudieran despejar el restos. Y cuando Vengeance se liberó, marcada y ardiendo pero aún vivo, se escuchó una ovación que sacudió a la flota. El esquí de Tarso cayó silencioso. Pero aún no habíamos terminado. Las naves de desembarco se dirigían hacia la superficie del planeta. Botas humanas tocaron el suelo en ciudades que nunca habían conocido invasiones. En la gran asamblea del Consejo en los palacios, los senadores y nobles que habían gobernado la galaxia se encogían tras los guardias, rezando para que la misericordia aún existiera en un mundo donde solo habían enseñado crueldad. No lo hicimos. No estábamos allí para negociar términos. No estábamos allí para firmar tratados. Estábamos allí para terminarlos de una vez, y para todos. El suelo bajo Tarso nunca había conocido la pisada del enemigo. Botas. Durante siglos, la sede del poder del Consejo había permanecido intocable. Sus torres de mármol y cúpulas doradas, símbolos de su dominio sobre las estrellas. Incluso en sus guerras más oscuras, ningún invasor había llegado jamás a su mundo natal. Había impensable hasta ahora. Las naves de desembarco llegaron como una tormenta, formas negras atravesando la atmósfera, esquivando la poca resistencia tierra-aire que quedaba. No llegamos. Formaciones militares perfectas, tal como se habían entrenado los ejércitos del Consejo. Vinimos en olas caóticas y furiosas, golpeando cada distrito, cada fortaleza, cada sede de poder de una sola vez. Y las fuerzas de seguridad de élite del Consejo, vestidas con sus armaduras pulidas y armadas con los fusiles de precisión, fueron completamente superados. La primera ciudad que tomamos fue Salary Prime, una metrópolis resplandeciente de torres de marfil y jardines suspendidos, hogar a algunas de las familias más ricas de la galaxia. Nuestras cápsulas de aterrizaje se estrellaron a través de sus pasarelas cristalinas, a través de jardines en azoteas y exuberantes fincas. Soldados con armaduras desiguales, algunos con las antiguas banderas de las naciones olvidadas de la tierra, otros vestidos solo con harapos, recorrieron las calles con brutal eficiencia. Los guardias del Consejo lucharon valientemente, pero eran demasiado lentos, demasiado cautelosos, demasiado acostumbrados a luchar. Enemigos que les temían. No teníamos miedo. Los perseguimos a través de sus mansiones y palacios, por calles pavimentadas con oro, por catedrales construidos para glorificar su gobierno benévolo. Luchamos con precisión salvaje, conduciendo calle por calle, edificio por edificio. Y cuando el humo se disipó, los estandartes de la tierra cosidos a mano, hechos de tela recuperada y manchados de sangre lona, volaba desde cada torre. En la plaza principal de Solari Prime, intentaron una última resistencia. 1000 guardias del Consejo se congregaron alrededor del Salón del Senado, el corazón de su gobierno. Sus líderes, los antiguos y decrépitos señores de los 9, observaron desde los escalones de mármol cómo sus soldados formaban muros de escudos, preparándose para la carga humana. No los salvó. El asalto fue despiadado. Nuestros lanzadores de plasma destrozaron a través de sus filas. Los cañones de riel abrieron agujeros en sus líneas blindadas. Los gritos y disparos resonaron contra la antigua piedra durante horas. Y cuando terminó, cuando el último concilio, un soldado yacía destrozado en la plaza empapada de sangre, dirigimos la mirada hacia el propio salón del Senado. Los lores de los 9 intentaron, para parlamentar, enviaron enviados bajo banderas blancas, desesperados y temblorosos, ofreciendo promesas de paz, reparaciones y autonomía. Nos rogaron que negociáramos. Ser razonables, mostrar la misericordia que define a los pueblos civilizados. Pero no habíamos venido por misericordia, habíamos venido por justicia, y la justicia para la tierra no tenía cabida para tratados. Los señores fueron arrancados de sus tronos, despojados de sus vestiduras, y desfilaron ante los supervivientes de la humanidad, soldados cuyas casas habían sido quemados, cuyas familias habían sido robadas, cuyos recuerdos estaban grabados con las cicatrices del Consejo Crueldad. No se pronunciaron discursos ni se anunciaron veredictos, uno a uno. Galaxia lo observó desarrollarse. Nos aseguramos de eso. Cada línea de comunicación del Consejo que sobrevivió, cada red de radiodifusión, cada repetidor de largo alcance fue pirateado. Miles de millones en todo el mundo.
1000 mundos observaron cómo los llamados dioses de la galaxia fueron derribados por la especie que habían intentado eliminar. El mensaje era claro. La Tierra recuerda. Después de las ejecuciones no nos quedamos mucho tiempo. No éramos conquistadores que buscaban sentarse en los mismos tronos que el concilio había profanado. No estábamos allí para gobernar Tarso. No teníamos ningún interés en construyendo un nuevo imperio sobre los cimientos del antiguo. Vinimos a quemar la podredumbre. Y una vez que la podredumbre desapareció, dejamos las cenizas a las estrellas. Al retirarnos, los incendios arrasaron las ciudades del Consejo. Las estatuas se derrumbaron. Se abrieron las bóvedas. Bóvedas llenas de los tesoros de 1000 mundos esclavizados. Algunos los tomamos, de vuelta. Algunos los destruimos. Otros los dejamos para que otros los reclamaran. Porque sabíamos la galaxia había cambiado para siempre. Tarso fue el golpe final. Pero no fue solo. Se trataba de venganza. Se trataba de memoria. La humanidad jamás volvería a ser olvidada. Ya no somos las notas a pie de página de la historia galáctica. Ya no somos la especie silenciosa y rota que tirita en las sombras. Labramos nuestro lugar con sangre y acero, y nadie se atrevería a borrarnos ahora. El Consejo estaba muerto, su imperio destrozado, y la humanidad, maltratada y marcada, estaba solo bajo estrellas alienígenas, libre al fin. En las semanas posteriores a la caída de Tarso, la galaxia contuvo la respiración. El poderoso Consejo de los 9, los gobernantes de 1000 sistemas, los árbitros de la ley, los arquitectos de siglos de opresión, ya no existían. Sus palacios yacían en ruinas. Sus flotas, antaño el orgullo de las estrellas, flotaban a la deriva como destrozadas restos. Sus estandartes, antaño temidos en todas las galaxias, fueron pisoteados y olvidados. Y en el centro de todo estaba la humanidad, ensangrentada, maltratada, y no nos doblegamos. No reclamamos de inmediato un nuevo territorio. No nos apresuramos a forjar un nuevo imperio a partir de los restos del antiguo. No habíamos luchado por eso. No nos habíamos desangrado a través de 100 mundos solo para convertirse en otro consejo, otra tiranía de diferentes colores. Habíamos luchado por libertad, pero comprendimos incluso en nuestra victoria que la libertad era una frágil cosa. Las especies supervivientes del Consejo, las que no habían luchado contra nosotros, las que sí se rindieron o se quedaron al margen de la guerra, se acercaron con cautela. Emisarios traidores, aspirantes a diplomáticos, inundaron el espacio ocupado por humanos, ofreciendo tratados, alianzas, disculpas. Algunas eran genuinas, la mayoría eran aterrorizados. Todos querían lo mismo, tranquilidad, querían humanidad, para decirles que la tormenta había terminado, que los monstruos que habían destrozado el Consejo de los 9 estaban contentos ahora, que no volveríamos nuestra ira contra ellos a continuación. No les dimos tal garantías. En cambio, hicimos algo mucho más aterrador. Dijimos la verdad. En un mensaje transmitido a través de todos los canales conocidos, en todas las frecuencias y en todos los idiomas, la humanidad habló con una sola voz. No fue un discurso lleno de promesas floridas ni de política o inteligencia. Era simple, honesto, brutal. No somos conquistadores. No somos gobernantes. No nos interesa reconstruir la galaxia que una vez conociste, pero recordamos las cadenas, los látigos, los campamentos, los gritos silenciados, bajo los hijos ajenos, y recordamos quién ayudó y quién observado. Si se crea un nuevo consejo, un nuevo imperio construido sobre la crueldad, sobre la esclavitud, sobre las espaldas rotas de los débiles, volveremos. Lo quemaremos todo de nuevo. Esto es nuestra única advertencia. El mensaje no terminó con una declaración de liderazgo ni una promesa de paz, pero con un montaje de los mundos del Consejo caídos, imágenes de la quemapalacios, flotas destrozadas, estatuas desmoronándose en polvo. Fue un recordatorio, una promesa escrita en el lenguaje del fuego. La galaxia escuchó, y para él por primera vez en generaciones comprendió la humildad. Al otro lado del antiguo Consejo Territorios, los viejos sistemas colapsaron. Algunos planetas declararon su independencia, construyendo nuevos gobiernos libres de sus viejas cadenas. Otros cayeron en el caos, luchando por sobrevivir sin el férreo control de sus antiguos amos. Las rutas comerciales cambiaron, las alianzas se desmoronaron, los ejércitos se amotinaron, surgieron nuevos poderes.
algunos esperanzadores, otros más siniestros que cualquier otra cosa, antes. Y durante todo esto la humanidad observó. No nos apresuramos a interferir. Nosotros no nos sentamos a juzgar. Habíamos librado nuestra guerra, ahora la galaxia tendría que librar la suya. Batallas. En la Tierra, comenzaron las primeras celebraciones reales de las que tenemos memoria. Las ciudades surgieron de las cenizas, no estructuras estériles de estilo municipal, sino desordenadas, lugares vibrantes llenos de risas, discusiones, música y vida. Las estatuas no se erigieron para gobernantes, sino a los millones de personas sin nombre que lucharon y murieron por el derecho a existir. Cada año, el aniversario de la caída de Tarso se recordaba no con desfiles de soldados, sino con silencio. Un momento para recordar lo que se había perdido y lo que se había ganado. Los Dreadnoughts, la Venganza, Wrath, Defiance y los demás no fueron retirados. Fueron reparados, mejorados y se mantuvieron preparados. No porque la humanidad buscara nuevas guerras, sino porque sabíamos que la verdad mejor que nadie. Ahora bien, la paz nunca es permanente. La libertad es nunca libre. En algún lugar del vacío, siempre habría otro tirano esperando alzarse, otro imperio pensando podría tratar la vida sensible como propiedad, otra potencia lo suficientemente arrogante como para olvidar las lecciones escritas en el cielos ardientes de Tarso. Cuando llegó ese día, la humanidad estarían listos, no como conquistadores, ni como gobernantes, sino como la espada que espera en la oscuridad, y tallado en el casco de cada dreadnought, grabado profundamente en sus huesos blindados, era la simple frase que la galaxia nunca más se atrevería a ignorar. La Tierra recuerda,